Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciberdiálogos. Gracias por estar con nosotros una semana más. El día de hoy tengo el privilegio de conversar con Nayeli Roldán. Nayeli Roldán es una de las figuras más notables del periodismo de investigación en México, junto con el extraordinario equipo de Animal Político. Nayeli ha publicado investigaciones de enorme profundidad, de enorme importancia, investigaciones también que revelan un México trágico, una situación alarmante en distintos aspectos de la vida nacional en estos años de Andrés Manuel López Obrador. No solamente en salud, acaban de publicar una investigación que les suplico que lean, que revisen con cuidado, que se llama No Fuimos Dinamarca, de la que hablamos con Nayelia en unos minutos más. Pero no solamente esta investigación, han también hecho investigaciones de verdad estremecedoras sobre el impacto del crimen organizado en la vida de cientos de miles de jóvenes mexicanos, el impacto del crimen organizado en la democracia mexicana, y muchas, muchas cosas más. Animal Político es uno de esos bastiones auténticos de periodismo independiente y periodismo crítico en México, y Nayeli Roldán es su gran protagonista. Y lo ha sido también gracias a su valentía y claridad y lucidez como presencia en las conferencias de prensa matutinas de Andrés Manuel López Obrador. Hoy voy a conversar con Nayeli sobre todos esos temas que ellos tocan en sus investigaciones, específicamente la más reciente, una investigación de verdad exhaustiva y abrumadora en muchos sentidos por lo que descubre sobre salud, pero también sobre el periodismo en México, el futuro del periodismo en México y lo que viene para el país. Es Nayeli Roldán en Ciberdiálogos. Nayeli, gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Es un gran gusto, un privilegio tenerte aquí. Gracias. Muchísimas gracias a ti, León. El privilegio es mío, créeme. Bueno, hablemos de tu trabajo y el del equipo al que perteneces, el equipo de Animal Político, que en este sexenio ha hecho un trabajo extraordinario, como ya lo había hecho en años anteriores. Hablemos de lo que descubrieron ustedes y han cubierto ustedes este sexenio. Animal Político ha publicado varias investigaciones durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La más reciente y de una gran relevancia se llama No Fuimos Dinamarca y habla sobre los resultados de la política de salud en México en los años de López Obrador. En términos generales, voy a hablar específicamente sobre los temas que yo encontré en unos segundos, pero en términos generales, ¿qué encontraron? Claro, León, bueno, el título tiene que ver justamente con la promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso antes de tomar posesión. Y básicamente lo que tratamos de hacer esta investigación es verificar si esto se había cumplido ya hacia el final de su sexenio. Lo que encontramos es que no, que incluso se habían hecho retrocesos en materia de salud, y me parece que uno de los temas que más pueden exhibir esto o que demostramos esto, tiene que ver con vacunación. Tú, quienes nos escuchan, recordarán que la vacunación es de esas políticas que habían sobrevivido los sexenios y en los gobiernos de distintos colores y que había funcionado bien, que ni siquiera era noticia en algún momento. Y resulta que en este sexenio sí fue noticia la falta de vacunas, y a partir de esas informaciones es que se detonó esta investigación, y una de las cosas que encontramos es que 6 millones de niños no recibieron las vacunas básicas. No estamos hablando de COVID, que esa tuvo una problemática distinta, sino más bien las vacunas básicas de sarampión,
peras, rubiola, etcétera, esas que estábamos acostumbrados a que todos los niños y niñas tenían, pues en este sexenio bajó y sobre todo bajó a partir de 2019, León, y 2020, porque mucha del argumento, muchas de las respuestas a cualquier problemática en materia de salud siempre se dirigen a la pandemia. Y lo que encontramos es que no necesariamente. Entonces, digamos que hicimos una radiografía bastante amplia para tratar de encontrar justamente las razones de lo que estábamos viendo, León. El diagnóstico que hacen de varias áreas es dramático. Ya mencionabas la política de vacunación y compartías el número. Este gobierno dejó a millones de niños sin vacunas básicas. ¿Cómo explicas desde la investigación que realizaron ustedes esta cifra que es en realidad una tragedia? ¿Por qué deja el gobierno a tantos y tantos niños mexicanos sin vacunas básicas? ¿Cómo lo explican? Claro, esa fue la pregunta detonadora de la investigación, León. Y lo que encontramos es que se debió a decisiones encaminadas a la política de austeridad. Digamos que bajo esa indicación desde el presidente, el resto de funcionarios públicos de este país trataron de hacer todo lo posible para ahorrar, y incluyendo en el sector salud. En materia de compras de medicinas y de vacunas, lo que ocurrió es que incluso en el periodo de transición, el equipo de salud integrado por Hugo López Gatell ya planteaba al equipo que se podían adquirir las vacunas de manera o en compras internacionales a través de la Organización Panamericana de la Salud y que esto les traería ahorros porque comprarían directamente, digamos, ¿no? Bajo esa premisa es que una vez que entran a gobierno y ya también con Raquel Buenrostro como oficial mayor de Hacienda y quien se estaba encargando de las compras de todos los sectores en el gobierno federal, hicieron esa estrategia de tratar de buscar las vacunas en la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, no lo lograron, León. O sea, no lograron comprar el volumen de vacunas que se necesita en un país como este. Y lo que ocurrió es que al tratarse de un mercado internacional que surte no solamente a México, sino a muchos países, los laboratorios, literalmente tienen apartados los pedidos. México estaba formado cada año, digamos, pero cuando se quita de la fila, literalmente, cuando Hugo López Gatell y el equipo de salud dicen, nosotros vamos a comprar en OPS, pues ya cuando intentaron comprar, ya no había, por una parte, de ciertas vacunas, de ciertos biológicos. Por la otra, también en un supuesto combate a la corrupción, inhabilitaron a un proveedor que vendía vacunas tan importantes como la BCG, que es para niños, para recién nacidos, para bebés, y era el único proveedor que tenía los permisos de importación de esa vacuna, también la de hepatitis B y también de sarampión. Ocurre que dijeron que este proveedor, apodado incluso el rey de las vacunas, había acaparado el mercado de las vacunas durante el sexenio pasado y además que había incumplido entregas al final del sexenio pasado y por lo tanto la Secretaría de la Función Pública lo inhabilita. Sin embargo, uno pensaría, claro, el gobierno está tomando decisiones y si un proveedor incumple, está bien que lo sancionen. El problema es que no tenían a un proveedor que les diera, que les trajera esas vacunas. O sea, inhabilitan al único que podía importar esas vacunas sin un plan B, sin un plan alternativo para obtener esos biológicos que son indispensables. Se aplican a cada niño que nace en este país. Y entonces lo inhabilitan, dejan de comprar, no compran a tiempo como se venía haciendo por intentar ahorrar a través de la OPS y lo que resulta es una alteración en el calendario de compras, pero además una falta de compra, literalmente, porque no tenían a quién comprar. Por eso es que justo desde ese año, León, se ve la baja en la cobertura de vacunación. Se acentúa en 2020 y luego, claro, viene la pandemia y obviamente eso tiene una baja todavía mayor en todos los ámbitos, incluyendo la vacunación, pero digamos que ahí hubo una decisión desde un inicio.
En la investigación, ustedes descubren que hay millones de recetas sin surtir, 46% de enfermos en situación de pobreza sin acceso a citas médicas. Es decir, es un desastre integral la salud en México. ¿Estoy en lo correcto? Pues mira, el balance, de acuerdo a los números, León, es muy desolador y también muy preocupante, y que me parece que la mayor prueba de eso son las personas que han padecido la falta de una cirugía, la falta de una atención médica, de medicinas, y que lo que ponemos en el reportaje son los números macro y son los números oficiales. Me parece que eso es importante insistir. Son cifras de la Secretaría de Salud, y que básicamente lo que hicimos fue bajar bases de datos, cruzar información, etcétera. No hay otros datos. Son los datos. Exacto. Son los datos, o sea, son los datos oficiales completamente. Y lo que hicimos fue comparar 2018 con 2022 o 2023, de acuerdo a la estadística que se tuviera, justamente para hacer, digamos que una comparación justa. Es decir, al final del sexenio, que ya de por sí el sector salud había estado abandonado durante décadas, y luego también pasando la pandemia, ¿no? Que eso fue un momento pues atípico completamente, y que puso en jaque a todos los sistemas de salud, pero luego también lo que se esperaba era la recuperación, justamente, y sobre todo de atenciones médicas, de cirugías, etcétera, y que estuviera acompañado también de mayores recursos. Y eso no ocurrió, León. O sea, lo que vimos fue empezar con una caída, incluso desde 2019, en el número de cirugías, de atenciones, etcétera. Recrudeció en la pandemia, pero luego continuó cayendo después de la pandemia. Entonces, eso a todas luces, pues no significa mejorar, ¿no? Ha sido un sexenio dramático, trágico para los mexicanos y su acceso a la salud, pero ha habido ganadores. Uno de esos ganadores es el cáncer, Nayeli. Sí, es una cosa terrible, León, porque, a ver, una de los modelos o de los mecanismos mediante el cual se atendía enfermedades como el cáncer, que son consideradas catastróficas debido a su alto costo, ¿no? O sea, cualquiera que afronta una enfermedad como esa, indudablemente va a ser un gasto tremendo, y justo para quienes no podían hacerse cargo de sus gastos existía el Seguro Popular, ¿no? Que tenía un fideicomiso que pagaba los tratamientos. Por supuesto que había muchas cosas que criticarles Seguro Popular, que no eran todas las enfermedades, que a lo mejor no era suficiente, por supuesto que sí, y que hubo corrupción en algunos casos, también es cierto. Pero lo que también vimos y comprobamos decenas de periodistas en estos años es que mucha gente era atendida. Mucha gente sin seguridad social había sobrevivido a cánceres muy agresivos gracias a este modelo de atención. Pero ¿qué es lo que pasa en este sexenio, León? Bajo el argumento de corrupción y también de austeridad, y de intentar implementar una medida más eficiente a través del INSABI, de universalizar los servicios de salud, se desaparece el Seguro Popular y se pasa al Instituto de Salud para el Bienestar con todos los recursos, que eran miles de millones de pesos ahorrados en el fideicomiso de Seguro Popular. Y uno diría, bueno, claro, pues solamente cambia el modelo de gestión, ¿no? Administrativo, ¿no? En realidad lo que cambió fue la aplicación de los recursos. Estamos hablando que desaparece el Seguro Popular, se pasan los recursos al INSABI, y el INSABI deja de aplicar esos recursos únicamente para tratar cáncer, sino que más bien lo que hacen es pasar el dinero al INSABI y luego del INSABI a la tesorería de la Federación. Estamos hablando de 115 mil millones de pesos solamente entre 2021 y 2022, que digamos que se triangularon de esa manera. O sea, hicieron creer que se iba al sector salud,
específicamente al INSABI y luego el INSABI lo regresa a la tesorería de la Federación, lo que significa que se pierde el dinero, ¿no? Ya no hay manera de saber en qué se gastó porque esa es una bolsa gigante de recursos y no hay manera de saber para qué se aplicó. Lo que sí tenemos también incluso de datos es bajó en más de 90% el financiamiento de tratamientos de cáncer. Y claro, el gobierno puede decir, pues probablemente los está atendiendo a través de INSABI o LIMS, pero no hay manera de saberlo, León. O sea, no hay una estadística que nos diga y que sí es lo que vimos. Vimos a mujeres manifestándose por sus tratamientos de cáncer, vimos a los padres de niños con cáncer demandando quimioterapias, incluso todavía a esta altura, o sea, 2024, madres y padres con niños con cáncer siguen insistiendo en que las quimioterapias no les llegan, en que ellos siguen comprándolas, o sea, se volvieron activistas incluso para buscar donativos, para buscar quién les regalara las medicinas o quién aportara dinero para comprarlas. Entonces, digamos que incluso he entrevistado casos en los que los niños tenían cáncer desde el sexenio pasado y las madres notaron esa diferencia real, que es en el sexenio pasado tenían el financiamiento de las quimioterapias y a partir de 2019 comenzaron a batallar con eso, dejaron de tenerlas, ¿no? Entonces, sí, el cáncer creo que es lo que ha ganado, como bien dices, León. ¿Cómo ha respondido históricamente, en esta historia de 5 años, el gobierno a estos reclamos? No solamente a las investigaciones periodísticas como la que han planteado ustedes en función del sector salud, sino a los reclamos específicos, trágicos, brutales de los padres con niños con cáncer. ¿Ha habido alguna consecuencia? ¿Alguien ha renunciado? ¿Ha habido algún viraje en el rumbo de la política de salud? ¿Ha habido algún reconocimiento, ya no digamos a la investigación periodística de ustedes, sino al sufrimiento específico de los padres? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Pues mira, León, por parte del presidente, digo, lo vemos en sus conferencias de prensa matutinas y básicamente ha sido, por una parte, al principio negar un poco que había la problemática de desabasto, luego lo aceptó, pero dijo que se estaba trabajando, instruía en las conferencias al secretario de Salud que a que arreglara esa parte de desabasto, pero digamos que en la práctica, León, o más bien ya viendo a mayor distancia, no ha habido cambios en la política de salud, digamos como que de cambio de rumbo para mejorar o para corregir un poco lo que se ha hecho, o no necesariamente lo vemos o no lo reflejan las estadísticas. Se han hecho muchos intentos para cambiar el modelo de compras. Eso es un hecho. El problema es que han fallado en 3 ocasiones, ¿no? Vamos por la cuarta. O sea, han cambiado los compradores de las medicinas y eso nuevamente impacta en el calendario de compras de medicamentos y por ende en la distribución y en el acceso de las personas a ellos. Y frente a los padres de los niños con cáncer y frente a las víctimas de esta enfermedad terrible, frente a ellos, ¿cuál ha sido la actitud del gobierno de México? Pues ha sido prácticamente pues de muy poca escucha en realidad, porque no hemos visto reuniones en realidad entre los padres de los niños, las mujeres que dejaron de tener tratamientos a través del Seguro Popular, no solo con el presidente, sino con nadie del sector salud. Incluso en entrevistas recientes que he hecho con madres de niños con cáncer, lo que nos dicen es trataban de buscar al presidente incluso en las giras que hace en el interior del país, en Oaxaca sobre todo, varias de ellas, y el presidente lo que les decía es,
no hay ese problema de desabasto o ya lo estamos arreglando, ¿no? Y ya verás cómo se arregla y ya verás cómo el INSABI va a resolver esto y bueno, pues ahora lo que vimos es que el INSABI desapareció. Entonces, incluso lo que me decían estas madres es, íbamos con la esperanza de que el presidente se enterara de nuestra problemática y que lo resolviera, ¿no? Y creímos cuando nos decía que lo iba a resolver, pero pues finalmente ya pasaron pues casi los 6 años, ¿no? El sexenio completo y estas madres siguen básicamente con las mismas demandas. Todo esto que hemos hablado en estos primeros 20 minutos de nuestra conversación ha sido posible gracias al periodismo que ustedes practican en Animal Político, el periodismo de investigación a profundidad, periodismo inusual, periodismo en riesgo en México. Déjame hacer un viraje en nuestra charla para hablar de eso. ¿Cuál ha sido el principal obstáculo para el periodismo de investigación en México en este sexenio? Nunca ha sido fácil en realidad hacer periodismo en este país, ¿no? Pero es cierto que habemos periodistas que hacemos investigaciones desde un lugar mucho más privilegiado, ¿no? En la Ciudad de México, en un medio independiente, en este caso como yo en Animal Político y en el resto del equipo. Eh, pero también es cierto que se han aumentado las presiones, sobre todo pues desde la figura más importante, que en este caso es el presidente, en una conferencia de prensa, en una sección como Quienes quieren las mentiras, donde lo que se apuesta, o más bien donde intentan poner el foco, es en el periodista o en el medio, justamente para evitar que el centro de la discusión sean las investigaciones periodísticas, ¿no? Y entonces que nos vayamos más bien a el historial de trabajo de X o Y periodista, y eso quita el foco de lo realmente importante que son las revelaciones periodísticas, la información de interés público, porque al final, pues para eso hacemos este trabajo, ¿no? Justamente para que los lectores, lectoras, televidentes tengan esta información. Y me parece que eso es realmente lo que ha sido complicado, que luchamos sobre todo para que nos lean, ¿no? O sea, en realidad antes creo que la gente estaba muy ávida, en realidad, de ver estas investigaciones del poder, ¿no? Y ahora más bien tenemos que buscar manera de decir, oigan, esto nos incumbe a todas las personas que vivimos en esta ciudad, que el sector de salud nos incumbe a todos y que si no funciona el sistema de salud, por supuesto que nos va a terminar afectando, ¿no? A ningún medio de comunicación, ni a ningún periodista, francamente, porque así somos competitivos por naturaleza, nos gusta que otro periodista descubra algo particularmente importante o que un medio nos gane una primicia o una investigación sea particularmente notable. No nos gusta porque somos competitivos, pero la realidad es que hay otra regla no escrita y esa regla es que la nota es la nota y que cuando aparece una nota, una investigación, el resto del mundo periodístico lo reconoce, la recoge y la cubre, aunque el trabajo sea de un competidor. Es una regla que vemos en la práctica en los grandes medios de comunicación y en muchísimos países del mundo. En México, en este sexenio, también en el sexenio pasado, pero en este sexenio ha pasado algo muy singular. Investigaciones de enorme profundidad, enorme seriedad, que incluso han merecido premios internacionales. En algunos casos, las investigaciones o los periodistas han sido ignoradas por, sobre todo, los medios masivos de comunicación. Lo que ustedes han descubierto, de pronto lo que ha descubierto Latinus, y hay Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, hay otras áreas. ¿Por qué no reciben la cobertura que deberían recibir si siguiéramos los lineamientos básicos del periodismo, esas investigaciones? ¿Cómo lo explicas? León, bueno, es que ahí digamos que sí intervienen
decisiones literalmente de los medios de comunicación. No, ni siquiera es que sea una decisión de los jefes de información, ¿no? Sino que son decisiones de mucho más alto nivel y que tienen que ver también con la línea editorial de cada uno de esos medios. Finalmente, es cierto que no han retomado mucha de la información, pero también es cierto que en el sexenio pasado igual nos costó un poco de trabajo. O sea, la estafa maestra, por ejemplo, se abrió camino por sí misma y por una coyuntura muy específica en la campaña presidencial del candidato del PRI, José Antonio Meade, ¿no? Pero antes de eso, o sea, se había publicado como 4 meses antes y no había pasado absolutamente nada y ningún medio lo había retomado. Entonces, digamos que sí tiene que ver mucho por las líneas editoriales de cada uno de los medios y decisiones de cada uno, digamos, de qué pone en las portadas de sus periódicos, León. Y en las pantallas de la televisión y en los micrófonos de la radio. Bueno, eh, ¿tú crees que el presidente ha puesto en riesgo a periodistas? Yo creo que la actitud que ha tomado en las conferencias de prensa de la mañana es como un ejemplo, digamos, de lo que puede hacer un funcionario público. Siempre, cada vez que un periodista va a la conferencia de prensa, lo que ocurre cuando viene este ataque en redes sociales, sobre todo un periodista que hace preguntas de interés público. Y luego viene una andanada también de apoyo, ¿no? Ante los ataques. Lo que algunos colegas mencionan siempre es, ¿por qué hay cartas de apoyo a estos periodistas, incluso algunos internacionales o algunos que tenemos como mejores condiciones de trabajo? ¿Por qué hay estas cartas de apoyo si realmente son los periodistas de los estados quienes sufren las peores condiciones? Sí creo efectivamente que son los periodistas de los municipios y de los estados quienes enfrentan al poder que literalmente vive a unas cuadras de su casa y eso es mucho peor, ¿no? Eso por supuesto que te pone en mucho mayor riesgo. Habrá que decir también que en el caso de esos periodistas, al poder lícito y al poder ilícito, que es una amenaza Exactamente, enorme y constante. exactamente, exactamente. Pero sí creo que es necesario que también hagamos esas cartas de apoyo para los periodistas que van a esas conferencias de prensa del presidente, porque lo que no podemos permitir es que ninguna figura de poder eh, agreda, digamos, a los periodistas. Y en este caso, lo que creo que ha ocurrido es vemos al presidente entrar en este tipo de confrontaciones con periodistas que le hacen preguntas de interés público y luego vemos a gobernadores que también hacen lo mismo. Y luego también hemos visto a presidentes municipales que responden de la misma manera. Entonces, yo creo que este ejemplo, si se le puede llamar así, es escuchado por muchas personas, ¿no? Yo no creo que el presidente, digamos, diga, quiero poner en riesgo a alguien, ¿no? O quiero que le pase algo malo a alguien, ¿no? El problema es lecturas que tienen ese tipo de cosas del resto de funcionarios públicos. Eres, Nayeli, de las periodistas con mayor relevancia en las conferencias de prensa matutinas. Cada vez que vas, aquello es una tormenta auténtica. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia cuando dentro de algunos años o meses quizá escribas sobre la experiencia entera, tu preparación, tu estrategia como periodista, porque en el fondo es una entrevista breve con un hombre que de entrada saca la espada? ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de la conferencia de prensa matutina con Andrés Manuel López Obrador? Te diría que retadora, por supuesto, ¿no? Obviamente eso es parte de lo interesante de nuestra profesión, que significa afrontar retos de manera permanente, ¿no? Día a día, cada nota es un reto. Pero es cierto que el espacio de esa conferencia matutina del presidente es inédito.
y que no habíamos tenido la oportunidad nunca antes de tener un diálogo de esa naturaleza con un mandatario. A partir de eso, digamos, es real que los periodistas podríamos ir y hacer preguntas, pero lo que también es real es que no necesariamente siempre que hacemos preguntas obtenemos información, ¿no? Yo siempre diré que un periodista tiene que estudiar a su entrevistado, ¿no? O sea, tienes que ver entrevistas previas del personaje para saber cómo preguntarle, ¿no? La manera en que tienes que plantear las preguntas. Y creo que básicamente ver al presidente todos los días te hace conocerlo, ¿no? Para una vez, después de eso, digamos, intentar plantear preguntas con la intención de obtener información. Y yo creo que eso ha sido parte de lo que me ha servido. Yo siempre diré que al presidente o a alguien como él, que está muy acostumbrado a hablar y a dar respuestas muy largas, eh, digamos que pocas veces, a menos que así se ameritara, no se le puede hacer una pregunta tan abierta, ¿no? Como de su opinión porque pues nos podemos estar allí 2 horas escuchando su opinión. Entonces, yo además que tengo como una formación mucho más estricta, digamos, en materia o más ordenada de datos, eh, sí creo que es conveniente hacer preguntas muy cerradas, muy precisas, muy dando el contexto de datos, justamente para obtener información también de datos, ¿no? Y creo que a partir de eso, o más bien ese es el punto central de la preparación de una intervención como esa, y luego también hay que decirlo, o sea, yo planeo y trabajo el primer esbozo o las primeras preguntas más bien con Daniel Moreno, que eso también importa, o sea, importa tener equipo, ¿no? Importa que tu jefe sea alguien como él, un periodista de esa talla y un periodista que te guía y un periodista con quien puedes discutir y crear también la estrategia de ese primer cuestionario. Pero luego también ya estando allí, pues digamos que cambia, ¿verdad? Completamente las respuestas y la dinámica de la conversación. No es una entrevista normal porque, a pesar de que los políticos, como cualquier figura pública, están acostumbrados a evadir, y esa es la regla, como si fuera una pelea de boxeo, el contrincante se dedica a evadir tus golpes, si por golpes entendemos preguntas periodísticas, preguntas de interés público, y si logra evadir y no dar una sola respuesta, entonces gana esta persona. Ese es el duelo natural entre un periodista y un entrevistado, el duelo normal. Pero con Andrés Manuel López Obrador hay dos cosas que no son normales, a mi entender. La primera es que no está él solo. Hay un comité detrás de él. No estás nada más entrevistándolo a él, sino a todo un equipo tras bambalinas al que él puede recurrir. Y tú estás tú sola, no llevas a la redacción de Animal Político. Así que en ese sentido es un ejercicio desigual. Pero en otro sentido también es distinto, porque es un entrevistado que recurre reiteradamente a la descalificación. A ustedes los ha descalificado sistemáticamente, a ti, Animal Político, sin importar que Animal Político tiene la historia que tiene, ha publicado investigaciones sobre gobiernos pasados, ya decías, la estafa maestra en el sexenio de Peña Nieto. Esta descalificación constante, que luego tiene eco en las redes sociales, ¿cómo la digieres? ¿Te ha afectado emocionalmente? ¿Te ha afectado como periodista? ¿Es un acicate? ¿Cómo la digieres? Tú y el equipo de Animal Político. Partimos de una idea que es, nosotros somos periodistas y vamos a seguir haciendo periodismo en adelante como lo hacemos ahora y como lo hicimos en el sexenio pasado. Nosotros no somos opositores como intenta hacer ver o dice el presidente, o sea, nosotros no nos colocamos allí, no estamos allí, hacemos la misma chamba de la misma manera profesional, ética, imparcial, ¿no? Justa. No publicamos ni antes ni ahora una información que no esté verificada. A partir de eso, León, o sea, al asumir que nosotros hacemos periodismo y que sobre todo nuestro trabajo es para los lectores, creo que, por lo menos en mi caso,
literalmente no es que me lo tome personal, ¿no? O sea, yo puedo entender que a lo mejor esa es la estrategia del presidente en cambiar el foco de la conversación, pero mi objetivo no es rebatirle en ese momento si lo que quiera decir de Animal Político o de mí o del periodismo en general o de otros medios. Mi objetivo allí, en ese espacio, en ese momento, es obtener información, nuevamente, información para quienes nos están viendo, ¿no? Y en el lado periodístico, en investigaciones como esta, no, o sea, el objetivo nuevamente no es una conversación o una bala, o no, más bien, o una estrategia dirigida hacia el presidente, no. O sea, nuestro objetivo como periodistas, y yo siempre lo voy a decir, cada vez que me preguntaban de la estafa, por ejemplo, si no me daba coraje que no hubiera una sola consecuencia de una investigación como esa, yo decía, pues es que no busco meter a alguien a la cárcel. Yo lo que busco es que la gente nos lea. Y eso ya se cumplió, ¿no? O sea, se cumplió con la estafa, se ha cumplido ahora, aunque nos cueste trabajo llegar cada vez más a nuestros lectores y lectoras, pero una vez que cumplimos el objetivo que nos lean, con eso está saldado, ¿no? O sea, entonces, decirte que eso, que yo me lo tomo personal, pues no, o sea, uno sigue haciendo su trabajo y yo seguiré insistiendo en que seguirá haciendo periodismo porque eso es lo que me importa. Y eso me lleva a mi conclusión. Una de las dudas que hay en el ambiente, Nayeli, a semanas de la elección presidencial en México, es si Claudia Sheinbaum específicamente mantendría este tono de confrontación con el periodismo independiente, con el periodismo crítico. La realidad es que cuando ha tenido oportunidad, Claudia Sheinbaum ha descalificado el trabajo periodístico y a los periodistas en un tono muy similar al del presidente de México actual, Andrés Manuel López Obrador. ¿Crees que si gana tendremos otro sexenio de confrontación con la prensa? Ay, León, una pregunta difícil porque finalmente, es más, yo ni siquiera he tenido como que tanto contacto porque no me ha tocado cubrir a la candidata. En realidad tengo la misma información que el resto que vemos la campaña en los medios. No tendría una respuesta para eso. Yo confiaría en que más bien no haya nuevamente esta confrontación. Pero lo que sí tengo respuesta, eso sí está en nuestra cancha, es seguiremos haciendo periodismo. Resistimos otros sexenios, resistimos seguiremos resistiendo a través de nuestro trabajo, que es un periodismo profesional, ético, justo e imparcial, de la misma manera que lo hemos hecho, porque sigo insistiendo, nuestra labor es para las personas, para los ciudadanos. Me recordaste una frase que me dijo tu jefe actual, colega Daniel Moreno, en Animal Político, que antes fue mi jefe en W Radio, y siempre me decía lo mismo, Daniel: ante la duda, haz periodismo. Y supongo que podríamos sumar: ante las presiones del poder, lícito e ilícito, haz periodismo. No es fácil, pero esa es la definición misma de nuestra vocación. Nayeli, gracias por tu tiempo, gracias por tu trabajo y gracias por estar conmigo en Ciberdiálogos y con todos nosotros. Muchísimas gracias a ti, León. Un privilegio esta conversación y muchas gracias a quienes nos escuchan y nos ven. Siempre es emocionante hablar con Nayeli Roldán. Hablábamos del futuro del periodismo en México y de cómo hay una convicción de seguir haciendo periodismo. Recordábamos esta frase ahí al final de Daniel Moreno, que a mí siempre se me ha quedado grabada: ante la duda haz periodismo. Y bueno, sí, ante las presiones haz periodismo. Pero también Nayeli hablaba de algo fundamental. Los periodistas hacemos lo que hacemos para ustedes, para los lectores, para los televidentes, para quienes nos siguen en podcasts, escuchándonos, los podcast escuchas,
o para quien sigue en este momento esta conversación, este ciberdiálogo en YouTube, para ustedes, para dar a conocer información de interés público a través de la rendición de cuentas, que es la definición misma del periodismo. Quizá ustedes en algún momento de estas charlas de ciberdiálogo se han preguntado qué pueden hacer ustedes para ayudar a que el periodismo en México y la rendición de cuentas en México y en donde ustedes vivan, si es que no son mexicanos, no viven en México, siga su camino y siga aportando lo que puede aportar a la sociedad. Y yo quiero decir algo al respecto. Para apoyar al periodismo, sobre todo el periodismo a escala local, que en México es el que está más amenazado, pero todo el periodismo en México, ustedes pueden apoyar leyéndolo, siguiéndolo, difundiéndolo, compartiéndolo. Ese es el respaldo más importante. Y por supuesto, cuando se puede, suscribiéndose a los esfuerzos distintos que se hacen. Y al suscribirse no me refiero necesariamente a hacer algo pagado, simplemente a ser parte de una comunidad, a sumarse al esfuerzo, a sumarse al eco, que a fin de cuentas es nuestra meta, que tenga eco lo que hacemos, lo que hacen ayer en Animal Político y modesta y humildemente lo que hacemos aquí también en Ciberdiálogos. Así nos pueden apoyar. Amigos, gracias por estar con nosotros como siempre en Ciberdiálogos. Regresamos la semana que viene con una nueva conversación que estoy seguro va a ser de su interés. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, @leonkrause. Los invito, por supuesto, también a sumarse a la comunidad de Letras Libres en redes sociales, en nuestra página de YouTube, en las plataformas de podcast y, por supuesto, en nuestro sitio de internet y nuestra revista impresa. Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos.